Bueno, muy bien, Albino. No sé si estaba previsto, pero en las últimas semanas, justo en los días antes, previo a que haya que ir a poner la urna, el tema de la economía se volvió a meter en la campaña, se volvió a tapa de los diarios, volvió a ganar agenda, digamos, ¿no? Esto es, ¿porque son las elecciones o porque hay un problema de fondo? Hasta hace poco tiempo vos escuchabas incluso a algunos dirigentes de la oposición y decían los problemas de la macroeconomía o aquellos problemas que antes nos tenían ocupados y demás parecen estar no resueltos, Pero pero sí estabilizados. adormecidos, estabilizados, con lo cual el Vamos gobierno tranquilos y a las el elecciones. candidato al gobierno, en este caso Daniel Scioli, no va a tener sobresaltos justamente por esa situación. Es cierto que en el último tiempo, sobre todo a partir de las últimas semanas, donde el dólar empezó a dispararse, y el gobierno empieza a echar mano a las herramientas para contener el precio del dólar y se empieza a generar la expectativa acerca de la posibilidad de una nueva devaluación y demás, el tema económico entró en agenda otra vez. Y todavía falta mucho tiempo, porque este domingo son recién las PASO. Sí, sí, de aquí a octubre y de aquí a diciembre que asuma la nueva, que se renueven las expectativas, falta una eternidad para nuestro país. Vamos a hablar con un hombre que representa a la oposición, pero que además tiene, por supuesto, un perfil técnico en materia económica, Martín Tetaz, a quien siempre lo llamamos y lo molestamos para por lo menos tratar de entender las cuestiones que nos rozan en materia económica a los argentinos, porque además es muy didáctico y práctico para explicarlas. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, esto que nosotros hablábamos recién, efectivamente, digamos, vos ves que empezó más o menos a complicarse el escenario económico en la República Argentina. Sí, había como dos rutas, ¿no? Uno veía por un lado la economía financiera y por otro lado la economía real. Y la verdad que la economía real desde el año 2011 que viene complicada, pero la economía financiera venía bien, había pasado una cosa medio rara, ¿no? Uno decía, mira, el dólar está tranquilo, no hay problema con los bancos, las acciones repuntan, es decir, uno veía, los mercados veían, algunos decían que eso era el efecto Chau Cristina, ¿no? Bueno, los mercados festejaban por anticipado y entonces la bolsa le iba bien, al dólar le iba bien y en cambio la economía real no creaba empleo, pero bueno, primaba eso. Y ahora lo que está pasando es que se están alineando las dos cosas, es decir, en la medida que no está tan claro que sea Chau Cristina, parece que, bueno, Zanini es un caballo de Troya para que siga Cristina de alguna manera con las riendas en parte de la situación económica. Bueno, parece que los mercados se asustaron un poco y entonces lo que está pasando ahora es que se están alineando los mercados a la economía real. Permitime que, como siempre hacemos nosotros, yo te utilice como maestro en este caso para ilustrar a la gente que está del otro lado. Cuando se habla de retraso cambiario en la Argentina, ¿a qué se refiere? Y a que aumentaron todos los precios de la economía desde el año pasado, desde enero 46% acumulado hasta ahora, de enero hasta ahora, y el dólar solo aumentó 14%. Entonces quedó muy barato el dólar y el dólar es un precio que vos normalmente usás como un amortiguador, para amortiguar los impactos externos que tiene la economía. Impacto externo número 1, la soja, no sale más $600, sale 350. Impacto externo número 2, Brasil, que no crece como crecía antes y ahora encima devaluó. Entonces tenés esa situación que normalmente... Por eso dicen los productores agropecuarios que como consecuencia del retraso cambiario ganan menos. Exactamente, no solamente no ganan menos, sino que en muchos casos, por ejemplo, en la producción de maíz, es una producción que ya es a pérdida, entonces el área sembrada con maíz se achicó mucho, el área sembrada con trigo hoy en Argentina es similar a la que había en el año 1915, entonces evidentemente, es decir, y ni hablar de las economías regionales, Albino, si vos estás, bueno, estamos viendo en los medios de comunicación cómo los productores directamente no levantan la cosecha, es decir, la situación en materia de rentabilidad porque vos tenés precios. La pera, el arroz, el algodón, digamos, todas las Precios economías artificialmente sostenidos de esas materias primas artificialmente bajos por el atraso cambiario, pero los costos a vos te siguen subiendo. ¿Y Porque cómo tus se salarios de soluciona eso? combustible. Perdón, Fabián, digamos, ¿cómo se sí. soluciona eso del atraso cambiario? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y el problema es que lo que no hay que hacer es atrasar, digamos. Lo que no tenés que generar es atrasar. Entonces, Claro, porque hay algunos, digamos, sectores del oficialismo, Scioli inclusive, dice que él puede salir de esta situación, que creo que en el diagnóstico, digamos, no te lo va a decir así claramente, pero más o menos están en la misma, pero él dice, no es necesario devaluar, se puede hacer
no sé, moviendo otro tipo de variables. ¿Se puede? Lo que pasa es que la de mínima, que en realidad tiene que ver con la cuestión de fondo del problema, es el problema de la inflación. Porque yo te dije recién cuando me preguntaste, ¿por qué es el atraso? El atraso es porque los precios van por el ascensor y el dólar va por la escalera, digamos. Esta es la situación. Ahora, ¿eso de qué manera se puede controlar? Y primero que los precios no vayan más por el asensor. O sea, que lo primero que hay que hacer es controlar la inflación. Entonces, ahora, el gobernador de la provincia dijo, yo voy a controlar la inflación en 4 años. 4 años, sí, dijo que a 2 dígitos. Entonces, en 4 años, no se, todo lo que te está diciendo, cuando alguien te dice eso, es, bueno, durante 4 años no se va a resolver el problema del tipo de cambio, porque si no está resuelto el problema de la inflación, el problema del tipo de cambio ese es el otro problema. Vos decís, devaluás. Sí, pero acordate en enero del año pasado lo que pasó. Vos devaluaste y ¿cuánto te duró? Enseguida la inflación te comió la devaluación. Entonces, devaluar sin resolver el problema de la inflación no tiene sentido. Acá vos lo que necesitas es un plan integral. Y ese plan integral tiene que empezar por controlar la inflación drásticamente, tiene que bajar drásticamente la inflación y después hacer la corrección cambiaria que te permita tener un dólar común como tienen en todos los países del mundo, con un mercado común de cambios y que el dólar se pague lo que hay que pagarlo, digamos, porque, a ver, ¿Y si qué aumenta sería todo, lo que hay que pagarlo, digamos, en la brecha que hay entre el oficial y el paralelo, más o menos a la mitad? hoy tenés un dólar prácticamente libre, que es el dólar contado con liqui, que es el que operan las grandes empresas, que Sí, hoy quieren, de por la ejemplo... polémica de hace un par de semanas atrás. Bueno, pero la verdad que es una polémica que es legal, absolutamente legal, y las empresas están usando ese dinero para, hasta por la ejemplo... Corte dijo que sí, legal. y lo están usando para, por ejemplo, remesar utilidades al exterior, o lo están usando para comprar insumos cuando el Banco Central no les da dólares. Y ese dólar hoy se está pagando entre 13,30 y 13,50. Así que la verdad que no debería ser incluso más bajo que lo que es el dólar paralelo hoy. Uno se imagina, si sueltan el dólar, capaz que se va a 15. Y si lo soltás sin un plan atrás, seguro, se puede ir a más también. Ahora, si hay un plan razonable, la gente percibe que no va a haber inflación, que no se va a emitir más pesos como se viene emitiendo, que va a haber un plan más racional, bueno, la verdad que podés soltar el dólar y que el dólar se vaya a una cosa intermedia. Ni los 9 mentirosos, que nadie consigue un dólar de 9, ni los 15, que tampoco todos coincidimos en un dólar caro. Te decía que Scioli había dado muestras de empezar a trabajar el tema de la inflación, algo tenía que decir en algún momento relacionado a ese tema, y pidió algunos años como para bajarla a un dígito y demás. Y Macri, que prometió una salida casi drástica del cepo, ¿eso es posible en materia económica? Es posible, pero no es posible al dólar de 9. Entonces volvemos de vuelta a la discusión de fondo. Es posible, pero lo que va a haber es una corrección cambiaria. Sí, primero, va a haber una devaluación que además, en general cuando vos devaluás, si ustedes miran la historia argentina y miran la historia de cualquier corrección cambiaria en cualquier país del mundo en la historia, lo que hay es un efecto de sobrereacción. Al principio se te va, entonces imaginemos números, acá los archivos son medio complejos para este tema, pero quiero hacerla con todas las aclaraciones, con muchas comillas, imaginemos, hipotético escenario. Esto quiere decir que si vos soltás, por ahí el dólar se te va a 16, 17 y después vuelve a su valor de equilibrio, que hoy decíamos por ahí 13 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que ese shock, ese sacudón de movida, hay que ver con qué capital político lo pasás, hay que ver, no es tan fácil salir del cepo de un día para el otro. Me preguntas a mí, yo lo haría. Ahora, cuanto más credibilidad tiene el gobierno, es más probable hacerlo, y cuando el gobierno tiene claro que tiene un plan antiinflacionario detrás y la gente está convencida de que va a reordenar las cuentas públicas y que se acaba la emisión monetaria y que vamos a una economía con otro respaldo, bueno, es probable que ese sacudón sea menor, digamos. ¿No? Vos en alguna nota, en algún trabajo, hiciste una correlación entre indicadores económicos y resultados de elecciones. Sí. En función, digamos, el resultado de las elecciones no lo sabemos, por supuesto, pero sí tenemos algunos indicadores. Digo, en función de esos antecedentes que vos tenés, que por ahí lo podemos repasar así brevemente, ¿cuál sería el pronóstico o qué podría llegar a pasar con estas elecciones? Está buena la pregunta porque hay una correlación fuertísima, Fabián, entre algo que se llama índice de confianza de los consumidores. Es una encuesta que hace la Universidad de Itela, 1.200 casos de todo el país, le preguntan a la gente no solamente cómo evalúa su situación económica, sino cómo ve la situación económica del país ahora y en los próximos 12 meses. Así que es un índice que de además se ha confianza en la mantenido economía. Constante y siempre con los mismos parámetros durante mucho tiempo. Por eso desde el 2001 que se viene tomando ese índice, y sistemáticamente ahora ese índice correlaciona con el ciclo electoral. Pero también ese índice correlaciona mucho. Una de las variables más fuertes para formar el índice ese es el precio del dólar.
La gente usa mucho el dólar, por eso es importante el tema del dólar, no porque le estamos hablando a la gente, el 90% de la gente no vio nunca un dólar ni va a comprar un dólar, pero no importa, igual la gente mira el precio del dólar para tener una idea de cómo le está yendo a la economía. Entonces, y ahí se forma su nivel de confianza en función de cómo le ve a la economía. Entonces, si el problema es que el dólar se viene disparando hace 20, 30 días que se le complicó un poco al gobierno para mantener el dólar tranquilo. Si el gobierno mantenía el dólar como estaba hasta hace un mes atrás, a 13,50, como venía tranquilo hace un mes atrás, estaba entre el 44 y el 45% el oficialismo. Siempre siendo esa misma correlación que existió en las últimas elecciones. En los otros estudios anteriores te dio. Siempre da. Eso explica el 70% de la elección. Puede haber alguna otra variable que influya, obviamente. Acordate la famosa frase de Bill Clinton que decía, es la economía estúpido. Bueno, no es todo de la economía, pero yo, para ser más certero, le diría, es el 70% de la economía, estúpido. Claro. Hay otro 30, qué sé yo. Ahora, no sé, hay una bomba con el tema de la efedrina y por ahí la economía viene bien y esa bomba termina tirando para abajo a Scioli en el caso de que... Bueno, entonces, para cerrar, digamos esto, hoy, ¿en cuánto estaría el...? Bueno, por eso te digo, con el dólar a 13,50 y la confianza de los consumidores, como estaba hasta el mes pasado, Scioli iba a hacer una elección de 44 o 45 puntos, al borde de ganar en primera vuelta. Ahora que el dólar se movió, hay que ver cuando aparezca la próxima medición de Itela. El problema, vos vas a pensar que estoy haciendo trampa, pero el problema es que el campo de la Universidad de Itela, el trabajo de campo, se hace los primeros 10 días del mes. Y recién se conoce ese resultado oficialmente alrededor del día 22, 23 de cada mes. Con lo cual, nosotros lo vamos a ver después al resultado, pero este programa queda grabado antes. Y vas a ver que en realidad, si el índice de confianza del consumidor es igual que el del mes pasado, debería ser una elección de entre 43 y 44 puntos, Scioli. Si el índice de confianza es bastante menor, bueno, un poco más. Ahora, si es tan determinante, digamos, ¿por qué pudieron tener estabilizado el precio del dólar hace un mes atrás y ahora se les está yendo? Bueno, justamente porque hay un problema con que todo el mundo calculaba que no se iba a mover el precio del dólar, entonces lo que además lo recomendamos todos los economistas fue no, hagan un plazo fijo, ¿para qué vas a hacer, para qué te vas a ir a comprar dólar? Entonces la gente que tenía ahorros y las empresas hacían plazos fijos. Entonces, porque rendía 23, 24%. Pero ¿qué empezó a pasar? A medida que vos te acercás a las elecciones, la gente quiere esperar el ciclo electoral sentado arriba de algo más seguro. Entonces, cuando buscan dolarizar las carteras, se empieza a producir este fenómeno. Si las elecciones fueran dentro de 6 meses, probablemente no hubieras tenido. Por eso vos recién le hacías una pregunta, decías, ¿es por las elecciones? Sí, pero no es que hay un tipo en una oficina diciendo, che, vienen las elecciones porque vamos a hacer subir el dólar ahora y mueve una palanquita. Sino que son todos los agentes económicos actuando al mismo tiempo, que como se vienen las elecciones, preventivamente, es como cuando vos decís, che, ¿es por la Navidad que la gente que sube el precio del pan dulce? El precio del pan dulce? En parte sí, no es que todos los panaderos están pensando, bueno, en Navidad a propósito, como viene en Navidad lo vamos a subir, sino que todo el mundo se vuelca a comprar el pan dulce porque viene Navidad y eso hace subir el precio del pan dulce. Acá pasa una cosa muy parecida, está habiendo presión sobre el mercado porque los que tenían un plazo fijo y se les vencía ahora, están diciendo, no, che, hasta ahora venía aguantando en el plazo fijo, pero ahora que vienen las elecciones, mejor salgo al plazo fijo y compro dólares. Después de las elecciones, tal vez, según los resultados, si no hay nada disparatado, vuelva a plancharse todo. Mirá el último dato para eso es lo que está pasando con el famoso dólar ahorro. El dólar ahorro es ese que vos podés comprar. Bueno, se disparó la venta. Récord en julio pasado, eso era perfectamente previsible, todos lo decíamos que iba a pasar. Todos pensábamos que iba a pasar eso por el aguinaldo, porque había plata de aguinaldo y paritarias, pero primer día de operaciones hubo ayer, y la verdad que se vendieron 113 millones de dólares ahorro. Nunca, desde que se inventó el dólar ahorro, se vendieron tanto dólar el primer día. Y sin embargo el dólar paralelo no bajó. Antes, ¿qué pasaba? La gente compraba el dólar ahorro a 15, por poner un número, y se iba enfrente, lo compraba en realidad a 11 y pico, y se iba enfrente a venderlo a 15. Entonces lo hacía bajar al paralelo. Cada vez que vos vendías dólar ahorro los primeros días del mes, el paralelo bajaba. Pero ahora vendieron un montón de dólar ahorro récord y la gente se lo está quedando. Esa es la prueba palmaria de que la gente dice, no, yo prefiero los ahorros, esta vez, como ven las elecciones, pasarlo en dólares. Como siempre, Martín, y creo que esto lo único que hace es, lo que voy a decir ahora no es más que lo que vos has estado estudiando durante toda tu vida. Todo es una cuestión de mentalidad, de expectativa y demás, porque digo, ¿qué puede llegar a pasar el 10? Porque estamos casi que lo podemos filmar acá mientras grabamos, que el 15 o el 20 de agosto, si no hay ninguna catástrofe, el dólar seguramente se va a planchar, esa gente va a salir a venderlo porque va a tener que pagar, sueldo, también te muestra que el regulador de la economía, que es el Banco Central, se está quedando sin balas.
porque justamente para eso, para contrarrestar esas expectativas que normalmente se arman y que pueden generar una profecía autocumplida, el Banco Central tiene toda la espalda atrás. Claro, todas las reservas, entonces con todas las reservas atrás... Pero el Banco Central no ha perdido reservas, o las ha perdido. No, por eso, pero no tiene reservas para perder, ese es el problema. Claro, entonces, no puede perder más. Tiene 33.000 millones, de los cuales lo que está cambiando es la composición de las reservas. Cada vez tiene menos dólares de verdad y lo que tiene son deuda con China, en yuanes, que siguen los cuentan como parte de la reserva, pero no son dólares que puedan usar en una corrida. Entonces está teniendo ese problema. Se está quedando sin balas y encima ahora hay que hacer un pago de 6.000 millones de dólares el 3 de octubre. Entonces, la verdad que se está quedando sin poder de fuego. En otras condiciones, lo que haría el gobierno, mirar la elección del 2011. En la elección del 2011, el gobierno usó un montón de reservas en los meses antes de las elecciones para que no se le moviera el dólar. El dólar no se movió hasta lo que pasó es que después de las elecciones seguía la presión. Entonces ahí fue cuando el gobierno tuvo que poner el cepo. Bueno, política, estás trabajando en política vos, ¿verdad? Estoy trabajando en economía, asesorando a los equipos de la Unión Cívica Radical, sí. Pero estoy haciendo poco política y más economía, desde lo técnico estoy colaborando. ¿Y qué se hace, digamos, desde un lugar así? ¿Qué se puede proyectar? Digamos, ustedes me imagino estarán resolviendo... Nosotros hicimos un seminario el año pasado nacional muy importante, donde invitamos a todos los economistas radicales o simpatizantes del partido que había en el país a presentar trabajos sobre los distintos problemas. Tuvimos más de 80 trabajos presentados y quedó a partir de ese seminario conformado un equipo de trabajo que está armando propuestas para los candidatos. Entre otras, las propuestas que tiene hoy Sanz surgieron de ese... Por ejemplo, en tu caso, perdóname, Albino, digamos, ¿eso se traduce en alguna medida? Porque uno ve en las spots y en las campañas y demás, parecieran todas frases hechas o palabras vacías, pero alguna medida concreta, digamos, si a vos te toca estar el 11 de diciembre a cargo de algo del gobierno, medida concreta. Sí, por ejemplo, la medida de cómo resolver el problema de los subsidios. Es decir, una medida que viene con los estudios de economía del comportamiento, te explica cómo podés hacer para que eso no genere un shock. Entonces, son tres... ¿Sacarlo a los subsidios? Sí, eso es evidente que hay que sacar los subsidios. Es decir, sí, sobre todo los subsidios que tienen que ver con los que van a la clase media alta, que puede pagar, que está pagando. Un ejemplo, por mencionar un caso. Hoy no, hace 2 días salió una columna de Marcelo Slotoviazda, muy buena, el cronista, explicando este tema. Si vos pagás de cable 420 pesos, de celular 315 pesos y de luz pagás 25 pesos. Claro. Esto es insostenible. Lo que está pasando, encima la plata no hay plata. Entonces, lo que está pasando es que el gobierno te miente, te dice que pagas 50 de luz, pero después, como no tiene la plata para pagar ese subsidio, emite el dinero. Entonces a vos te suben el changuito en el supermercado. O sea que al final es una engaña pichanga. Eso se tiene que cortar, porque ese círculo está generando inflación. Para cortar eso vos tenés 3 herramientas de economía del comportamiento. La primera es que tenés que cortarlo contra estación. Vos no podés cortar, yo no te puedo sacar el subsidio del gas en el mes de julio cuando vos tenés que prender todas las hornallas y tenés que prender las estufas porque te estoy asesinando. Te lo tengo que sacar al del gas en el mes de septiembre, cuando vos dejás de usar el gas, entonces sube el precio, pero baja la cantidad de lo que vos consumís, la factura no se mueve mucho, se mueve menos y vos lo sentís menos al impulso. Lo segundo que tengo que hacer es desdoblarte la factura por mes, porque hoy está bimestral la factura. Entonces, la verdad que la gente tiene cuentas mentales mensuales. La gente piensa, el salario es por mes, las cuotas del colegio son por mes, la cuota de todo es por mes. La verdad que la cuota de la luz y del gas también tiene que ser por mes. Entonces, si vos la mensualizás, el impacto de una corrección tarifaria se siente mucho menos. Y la tercera es dejar la salida, más importante de todas, que es la de la tarifa social para aquellos que no lo pueden pagar. ¿Y eso cómo se hace? Al revés de como lo hizo el gobierno en el 2011. El gobierno del 2011, acordate, abrió un registro que dijo voluntario... Ahí demostró que la clase media, digamos, en realidad de compromiso social tenemos cero. No, pero fíjate que es al revés. Aquel que no lo necesita demostró que no sabe nada de economía de comportamiento el gobierno, porque en realidad debió hacerlo al revés y mirá cómo el compromiso hubiera dado mucho más alto. Mirá si el gobierno hubiera dicho, le damos de baja a todo el mundo de subsidio y acá está el registro para el que lo necesita realmente. Por supuesto, nosotros podemos acotejar. Si vos me decís que lo necesitas y te fuiste a Río de Janeiro de vacaciones, no te lo voy a mantener. Pero si vos me decís que lo necesitas y yo miro y vos cobraste la asignación universal por hijo, vos sos jubilado que cobra la mínima, bueno, la verdad que sí, te lo voy a mantener. No hay ningún problema con eso. Entonces, vos de esa manera garantizás que el subsidio se mantenga para la gente que lo necesita, ahora, el tema de los pero cambiás el statu quo. El default es que todo el mundo pierde subsidio y hay que pedirlo, no te lo doy yo. En el tema de los subsidios hay casi como una... Eso necesita mucha gestión, ¿no? Eso necesita gestión, pero necesita creatividad para armar estas 3 medidas que te digo yo. En el tema de los subsidios hoy Sanz es el único candidato que está proponiendo eso. Casi como una coincidencia generalizada, digamos, en ese sentido. Incluso referentes del gobierno.
¿Por qué no lo hacen? ¿Tienen miedo, digamos, porque se supone que el humor de la clase media finalmente termina impactando en el humor del electorado? Bueno, el gobierno quiso hacerlo de alguna manera, lo que pasa es que nunca tuvo claro cómo. Digamos. Entonces, primero hizo este intento que decíamos del 2011, del registro voluntario, lo hizo sin saber de economía y comportamiento, salió como tenía que salir, pero bueno, no salió bien. Después probó con limitar los subsidios. ¿Te acuerdas que en un momento hubo un recorte del gas? Que vos tenías los subsidios de gas se recortaron un 20%, vos para mantenerlo tenías que ahorrar en el consumo de energía, ¿te acordás? Sí. Bueno, eso quedó a mitad de camino también. Entonces lo que empezó a pasar es que después vino la devaluación y el gobierno en un momento dijo, bueno, nosotros para sostener, cuando se produjo la devaluación en enero del año pasado, esta confianza de los consumidores de la cual hablábamos más temprano se derrumbó, cayó 23% en un mes y con ese contexto el gobierno iba derecho a sacar 30% en las elecciones. Entonces lo que primó es la lógica política. Bueno, hoy no es el momento de sacar el subsidio porque nosotros necesitamos ganar las elecciones. La última de mi parte, bien política, hablando de la confianza en la economía y demás. ¿Qué pasa con la confianza en el radicalismo? Porque por lo menos lo que anticipan la mayor parte de las encuestas, el radicalismo va casi como de frente a perder por goleada la interna con Mauricio Macri. Mirá, te voy a decir dos cosas. La primera es que va a sacar mucho más votos Sanz de lo que están diciendo las encuestas por una simple razón, no por un problema de optimismo mío, sino por una simple razón de que las encuestas, por ejemplo, no miden todo el interior de la provincia de Buenos Aires ni todos los pueblos donde tanto Margarita Stolbizer como Sanz son candidatos que van a andar van a sacar mucho más de lo que le están dando las encuestas. Primera clave. Ahora, si vos me preguntás, ¿le va a ganar Sanz a Macri? No, la verdad que no creo que le gane, es difícil que le gane. Ahora, no quiere decir que no haya hecho un muy buen acuerdo el radicalismo, porque ya puso 3 gobernadores en provincias donde hubo elecciones, va a poner algunos gobernadores más ahora, va a poner un montón de legisladores, va a poner un montón de intendentes. En La Plata, por ejemplo, un radical ahora, por primera vez en mucho tiempo, tiene chance de ser el próximo intendente de la ciudad de La Plata. Entonces, eso se va a saber, obviamente. Pérez Irigoyen. Claro, Claudio Pérez Irigoyen puede ganar la interna del espacio Cambiemos. También hay bueno, Canela, ese es otro radical que puede también ganar la intendencia de la ciudad de La Plata. Sí. Entonces, en términos de cierto, de eso va a pasar electoral, digamos. Eso va a pasar en muchísimos municipios de la República Argentina donde el radicalismo se va a imponer en algunos y en otros va a meter muchísimos legisladores. Martín Tetaz, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá. Ya volvemos. Provincia Pagos, ahora es Provincia Net. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.